Peter Clemenza, el caporejime más leal del Padrino, una mirada en profundidad. Amigos amantes del cine clásico. ¿Quién no recuerda la emblemática escena de Clemenza enseñándole al protagonista del Padrino cómo preparar una exquisita salsa para espaguetis? Peter Clemenza, el carismático y robusto caporejime, jefe de pandilla, de la familia Corleone, es mucho más que un simple cocinero. Es la encarnación de la lealtad, un ejemplo de cómo, incluso los criminales más despiadados, pueden tener un corazón bondadoso. En este texto, haremos un viaje a las profundidades de este complejo personaje, y su impacto dentro de una de las obras maestras más grandes del séptimo arte, El Padrino. Prepárense para conocer a Clemenza como nunca antes lo han visto. Clemenza, el mentor y el amigo. La historia de Clemenza y Vito Corleone se remonta al Nueva York de principios del siglo XX. Por ese entonces, Vito era un joven que acababa de llegar de Sicilia, tratando de sobrevivir en Little Italy. Es ahí cuando se cruza con el astuto Clemenza, quien ya tenía una pequeña red criminal en la zona. En un giro inesperado, Vito y Clemenza forjan una amistad basada en la confianza y el respeto mutuo. Bajo la tutela de Clemenza, Vito comienza a comprender los intríngulis del mundo de Lampa. Aprende a robar, extorsionar y a desenvolverse con astucia en las peligrosas calles neoyorquinas, lo que le ayuda a convertirse en el don que todos conocerán posteriormente. Este vínculo entre ambos personajes se solidifica a través de los años, convirtiéndose en una especie de figura paterna para los hijos de Don Vito, Sonny, Credo, Michael y Connie. El estratega de la familia Corleone. Más allá de su apariencia corpulenta, Clemenza es un hombre profundamente inteligente y calculador. Posee una mente aguda para los negocios, y es uno de los principales consejeros de Don Corleone. Su lealtad incuestionable y su habilidad para ejecutar tareas delicadas lo convierten en un pilar fundamental dentro de la organización criminal. Es Clemenza quien entrena a los soldados de la familia Corleone, preparándolos para la guerra que se avecina. Cuando se desata el conflicto entre las 5 familias, Clemenza demuestra su temple y astucia, dirigiendo con mano firme a sus hombres en las trincheras. El rostro humano de la mafia. En El Padrino, los personajes moralmente ambiguos abundan. Sin embargo, Clemenza tiene algo que lo diferencia. A pesar de ser un criminal implacable, posee un lado dulce y entrañable. Es un hombre familiar, devoto a su esposa y a sus hijos. Disfruta de cocinar y se deleita compartiendo buenos momentos con sus seres queridos. El maestro de la famosa frase, deja el arma, toma los cannoli. Una de las escenas más icónicas de la película es cuando Clemenza elimina a Rocco Lampone, quien traicionó a la familia. Todo ocurre después de asesinar a Paulie Gatto. Antes de irse del lugar, Clemenza le da instrucciones a Rocco con una de las frases más memorables del cine de gángsters: deja el arma, toma los cannoli, leave the gun, take the cannoli. ¿Qué fue de Peter Clemenza? Tristemente, Clemenza no aparece en El Padrino 2. Según novelas posteriores escritas por Mark Winegardner, se menciona que murió de un infarto en 1958, mientras trabajaba en su amada cocina. Es un final agridulce para este personaje tan carismático. El legado de Richard Castellano. Imposible hablar de Peter Clemenza sin mencionar al brillante actor que lo personificó, Richard Castellano. Fue él quien le infundió al papel un encanto especial, dotándolo de un humor ácido y un carisma que trascendieron la pantalla. Clemenza es un maestro, un estratega, un asesino leal y sí, también un extraordinario cocinero. Si tuviéramos que describirlo en 3 palabras, serían: astuto, entrañable, inolvidable. Si eres un apasionado del cine, te invito a que revisites El Padrino y aprecies con otros ojos a este personaje tan fascinante. Y por si quieres conocer más sobre el universo de los gángsters y el crimen organizado, no olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido de este estilo.